Buenos días, buen domingo, buen fin de semana para todos amigos televidentes en esta época de cuarentena y tapabocas y no sé qué otras cosas más tenemos que tener para evitar lo que se llaman el COVID y otras enfermedades. Cecilia García Rocha, rectora de la Universidad Central de Venezuela. Aquí veo que la Universidad de Venezuela no tiene pandemia, pero no tiene presupuesto. Sí. ¿Ah? Y tiene daños estructurales además. ¿Cómo estás, Cecilia? ¿Cómo estás, Carlos? De verdad que es un placer estar Para siempre mí, contigo. ¿cuál es la situación realmente de la universidad en este momento cuando estamos hablando? Sí, voy a empezar administrativamente hablando. Fíjate que el 14 de junio del 2020 y el 18 de noviembre del 2020 se prepararon unas comunicaciones que se le envió al ministro del Poder Popular para la Educación Universitaria, en donde se le decía que faltaban entregar los aportes patronales de marzo, abril y mayo, pero también se le decía algo muy importante, que es que solamente se ha recibido el 25% del presupuesto ley del 2020. En ese presupuesto ley están los servicios básicos para pagar los servicios básicos como electricidad, el GAN-TV, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, eso no ha llegado, es decir, que nos deben el 75% del presupuesto ley del año 2020. El 9 de febrero del 2021, con una cita que él me dio, que yo estaba solicitando desde el año 2020, y el ministro me la otorgó en el año 2021, le volví a llevar la comunicación donde se reflejan los aportes patrimoniales que no se han entregado en marzo, abril y mayo, y le está escrito el 75% que no se ha recibido del presupuesto ley del año 2020. Bueno, no obstante con eso, aquí tenemos el 11 de abril del 2021, con copia al programa de administración administrativo financiero, se le dirige otra comunicación al ministro del Poder Popular para la Educación Universitaria. Todo esto en mi condición de rectora de la UCB. Son preparadas por el vicerrectorado, el personal del vicerrectorado administrativo de la UCB. Y volvemos otra vez a lo mismo. Se le dice, en este caso, que no se ha recibido, sino el 1,07% del presupuesto ley del 2021. Recuérdate que el presupuesto ley del 2021 se aprueba en octubre del 2020. Ese presupuesto se pide un 100%, nos aprueban el 2,27% y solamente ha llegado a la universidad el 1,07% correspondiente a gasto de funcionamiento por proyectos. Es decir, falta absolutamente todo. Y se le vuelve a poner, se les vuelve a indicar al ministro del Poder Popular el 11 de abril del 2021 todos los compromisos que tiene la universidad. Pero el 17 de junio, es decir, el miércoles que acaba de pasar, del 2021, le vuelven a dirigir otra comunicación, en este caso, a la Oficina de Planificación del Sector Universitario, el director adjunto, y le hacen exactamente el mismo planteamiento. Termina diciendo la comunicación que en atención a lo planteado y ante las necesidades y requerimientos y compromisos adquiridos por esta casa de estudio en pro del buen funcionamiento de las actividades académicas y administrativas dentro y fuera de la universidad, descritos en el oficio tal del 2021, se ratifica la necesidad imperiosa de que se cumpla y se registre ejecutar el recurso de manera efectiva y en pro de nuestra casa de estudio, pese a la gran insuficiencia presupuestaria que es conocida y que afecta tanto a las universidades de nuestro país. Eso está firmado por el coordinador del vicerrectorado administrativo, por la directora de Administración y Finanzas y la directora de Planificación y Presupuesto. Entonces, yo pregunto, yo exhorto a las autoridades del Ministerio de Educación Universitaria a que cumplan con lo aprobado en el presupuesto ley de 2020, que nos deben el 75%, y el presupuesto ley de 2021, que deben el 98%. ¿Eso se extiende a todas las universidades nacionales? Yo puedo hablar de la Asociación Venezolana de Rectores Universitarios. En este caso. Exacto. En este caso se extiende a todas las universidades. La Universidad de los Andes, la Universidad de Carabobo. Por supuesto. Todas estamos exactamente igual. ¿Y la Universidad del Estado? No sé. Yo no hablo por las universidades del Estado porque no soy presidenta, sino de la Asociación Venezolana de Rectores Universitarios. ¿Y ellos no forman parte de ese grupo? No, ellos no forman parte de ese grupo. ¿Por qué? No forman. Eso hay que preguntárselo al Ejecutivo, hay que preguntárselo al Ministro de Educación Universitaria. ¿Ustedes lo han invitado?
No, para nada, absolutamente para Pero nada. ustedes han invitado a esos rectores a participar de ustedes. Tampoco, tampoco porque nosotros... Hay un distanciamiento. Hay un distanciamiento, que no se da pero por nosotros... la pandemia, entonces, no, otro tipo de distanciamiento. Es otro tipo de distanciamiento, pero nosotros reconocemos la Asociación Venezolana de Rectores Universitarios, que es la asociación, digamos, primogénita o primogénita de las asociaciones de los rectores universitarios. Y en el mientras tanto, ¿cómo están los profesores, los estudiantes de la Universidad Central de Venezuela concretamente? Bueno, fíjate. ¿Y qué te dicen ellos? Sí. Fíjate, por ejemplo, claro, el Consejo Universitario siempre se reúne cada 15 días y toma bien a discutir la situación de la pandemia. En este caso hemos invitado a 2 o 3 profesionales muy vinculados a la información que estamos recibiendo, que es Julio Castro, que además es profesor de la Escuela Racetti de la UCB, al presidente de las academias, que es Enrique López Loyo, que es profesor de la Escuela Vargas de la UCB. Eso me lo vas a explicar en la próxima parte. ¿Cómo no? En diálogo con Cecilia García Arocha. Entonces te hablamos de... Estamos hablando de cómo estaban los estudiantes, cómo están los profesores. ¿Qué dicen los estudiantes y los profesores de todo eso? Exactamente. Entonces, fíjate, en el Consejo Universitario... También tienen la boca tapada. Que se realiza, sí, la tenemos tapada porque se realiza vía online. Claro. En este segundo grupo, en esta segunda etapa. Tenemos asesores como Julio Castro y Enrique López Loyo, ambos profesores de la Escuela Racetti y de la Escuela Vargas. Ellos han dicho, o sea, así, palabras más, palabras menos, que la pandemia está pasando por un ciclo muy fuerte y es necesaria la vacunación. Entonces, a pesar de que, o además de que los profesores, los decanos, actualizan cómo están sus facultades con la vía online, con el uso de la vía online. Además de eso, yo quisiera referirme, por ejemplo, a los salarios. Esta tabla de salarios es del personal docente de investigación, está vigente el 26 de abril del 2021. La hizo Recursos Humanos, es la tabla de la Universidad Central de Venezuela que se me hace llegar a mí. Esta tabla está convertida el 16 de mayo del 2021. Entonces, por ejemplo, un instructor a dedicación exclusiva gana $5,6 mensuales. El asistente gana $6,29 mensuales. El agregado gana $7,22 mensuales. El asociado gana $8,165 mensuales y el titular gana $9,22 mensuales. Eso es a la tabla del Banco Central de Venezuela del 16 de mayo del 2021. Claro, ¿la rectora $1,000 mensuales? No, ojalá. Nada de eso. Yo soy profesor titular a dedicación exclusiva, ese es mi sueldo. $9,22 mensuales. No. Entonces, fíjate tú, por ejemplo, con estos sueldos y salarios, no se trata de un presupuesto justo, se trata de un salario digno para el profesor universitario. El empleado universitario, el profesional y el empleado universitario, administrativo y el obrero ganan menos de $3 mensuales. Claro. No les alcanza ni para el transporte, ni para la gasolina, ni para absolutamente nada. Y eso ha venido en migraciones, tienes poco. Claro, mucha gente claro, de la universidad. Absolutamente. Por supuesto que se han ido profesores, se han ido estudiantes y se ha ido personal administrativo técnico de servicio. Y además, es muy fácil decir, por ejemplo, ustedes tienen que ir a como dé lugar a la universidad. Pero ¿dónde está el sistema de vacunación? Aquí está también la vacunación pedida en mi condición de rectora el 9 de marzo del 2021. Luego la Asociación Venezolana de Rectores Universitarios le dirige a la Presidencia de la República, a los ministros de Salud y Educación Universitaria, solicitando la asignación de vacunas ante el COVID-19 para las comunidades universitarias. Eso es en marzo del mismo año. Luego se une a la vocería, aquí estamos pidiendo la vacunación para las comunidades universitarias. Luego se une a la vocería, la Asociación Venezolana de Rectores Universitarios, se une a la vocería de
las personas que han pedido la vacunación para todo el mundo, que es Fede Cámara, la Conferencia Episcopal, la Academia Nacional de Medicina, la Academia Nacional de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales, se une la Asociación Venezolana de Rectores a pedir la vacunación para toda Venezuela. Y el 9 de junio de este año, yo me dirijo al Consejo Universitario y les explico y les cuento todo el tránsito que hemos recorrido. El Consejo Universitario decide o acuerda ratificar las comunicaciones enviadas por la ciudadana rectora, profesora Cecilia Sorocha Márquez, rectora de la Universidad Central de Venezuela y presidente de la Asociación Venezolana de Averú. Entonces se le dirige a César Trompi, que es el Poder Popular para la Educación Universitaria. Se le dirigimos al Poder Popular, al ministro del Poder Popular para la Salud, y se le dirigimos al presidente de la República. Aquí están las comunicaciones. Entonces, yo no entiendo cómo uno recibe las comunicaciones y no responde. Esta primera comunicación, al ministro para acá, si te responde claro, por aquí. a ver si me responde por aquí. Esta comunicación nunca se respondió. La comunicación segunda de la Asociación Venezolana de Rectores simplemente respondieron, ustedes están en la lista. La tercera comunicación, donde nosotros nos unimos a la vocería de todas las personas que han pedido la vacunación, nos responde, ya se lo dije que ya usted está en la lista, solamente respondió el ministro para la Salud. Solamente responde el ministro para la Salud. Bueno, vamos a ver qué responde el ministro de Educación Universitaria, qué responde el ministro de Salud y qué responde la Presidencia de la República el 9 de junio del 2021 ya como Consejo Universitario. Ahora, lo que te decía yo, y en el mientras tanto, este tipo de sistema educativo no es contrario al progreso de los estudiantes. Fíjate, por ejemplo, aquí está... un señor online puede ser... No puede ser odontólogo. Con el mismo conocimiento que presencial. Fíjate, aquí me escribió algo el profesor Nicolás Bianco Colmenares, vicerrector académico de la Universidad Central de Venezuela, referido a SAPRO. SAPRO es el sistema de actualización del profesor universitario de la UCB. Entonces, fíjate, SAPRO tiene 43 años al servicio de la formación del profesor. 43 años. Nosotros tenemos la situación bimodal, o la enseñanza bimodal desde hace muchos años en la Universidad Central de Venezuela. Pero lo presencial no lo puede sustituir nadie. Lo presencial no lo puede sustituir nada ni nadie. Puede haber online todo lo que quieran, pero lo presencial no lo puede sustituir absolutamente nadie. Por ejemplo, odontología, lo presencial de odontología. ¿Cómo, por ejemplo, tú sustituyes tercero, cuarto y quinto año cuando tienes prácticas con pacientes? ¿Cómo lo sustituyes? No lo puede sustituir, no lo puede sustituir. Entonces lo presencial, hay actividades presenciales de laboratorio, actividades presenciales de campo, actividades presenciales... ¿Cómo sacas una muela online? Exactamente, exactamente. ¿Cómo sacas una muela online? Eso es absolutamente insólito. Sin embargo, a pesar de todo esto, por ejemplo, el SAPRO ha concretado, a través de su programa de Aleteia, ha concretado o actualizado a 750 instructores en las 11 facultades. SAPRO. Eso, SAPRO. ¿Qué es? SAPRO es el sistema de actualización del profesorado universitario UCB. Entonces, SAPRO tiene un programa que se llama Aleteia, y Aleteia ha actualizado a 750 instructores, y los instructores es lo más bajo del ingreso. No, sí, es lo más bajo del ingreso docente, pero los ha preparado. Los ha preparado, porque tiene 43 años al servicio de la formación del profesor. ¿Tú tienes un cálculo de cuántos profesores se han ido y cuántos profesionales se han ido a la universidad? Bueno, trabajadores de la UCB. No tenemos exactamente la cifra, pero yo sí puedo decir... Te digo esto por lo siguiente, para completar la idea. Hace poco yo fui a Estados Unidos y en el aeropuerto tuve que tomar un taxi. El chofer del taxi me dice, ¿usted es Carlos Flores? Sí. Yo soy fulano, yo era profesor de química en la Universidad Central de Venezuela y tengo que estar aquí manejando. Eso se ve mucho en el exterior. Pero eso ganando más que lo que ganaba claro, por supuesto que sí. En un día que lo ganaba por ya supuesto, en un mes. Por supuesto que sí, por eso yo refiero a la tabla de los salarios de los profesores y el salario de los obreros y de los profesionales y del personal administrativo, que es menos de $3 diarios. Sigue. Sin embargo, vamos a hablar de cosas buenas. Diga. Los 300 años de la UCB. Los 300 años de la UCB, hay una orden que estamos ahorita revisando de los 300 años de la UCB que debe llevarse al Consejo Universitario para que el Consejo Universitario sea quien la discuta y la apruebe, que tiene dos menciones. Una mención es derechos humanos y la otra mención es la preservación mundial. Luego tenemos, por ejemplo, un libro que lo hizo Alberto Navas. ¿Quién es Alberto Navas? Alberto Navas es profesor titular de la Escuela de Humanidades de Educación, es historiador. Alberto Navas hizo el libro
del rey Felipe V de España y la fundación de la Universidad de Caracas en 1721, hoy Universidad Central de Venezuela. ¿Qué narra él en ese libro? ¿O qué cosas podemos destacar de ese libro? Los valores. Los valores, todavía hay mucha gente con valores, afortunadamente, en este país y en la universidad. No tiene que ver con el otro, con el rey ese que anda huyendo por ahí. No, Carlos. No tiene nada que ver. Entonces, por ejemplo, India, no sé por dónde. Sí. Por ejemplo, los valores. Con una mujer que tiene valor. Sí, pues sí debe tener valor. Pero nosotros tenemos todavía mucha gente con valor y la gente que no tiene los valores, sencillamente la descartamos. Por ejemplo, hemos defendido muchísimo la autonomía universitaria, eso no se lo puede negar absolutamente nadie. Aclara también que la primera facultad de la Universidad Central de Venezuela no fue la Facultad de Derecho, fue la Facultad de Humanidades y Educación. Y en esos 300 años, también destaca el profesor Alberto Nava, investiga hechos y acontecimientos. Por ejemplo, ¿de dónde saca él esos hechos y esos acontecimientos? Del archivo histórico de la Universidad Central de Venezuela, de donde fue su director, de la Universidad de Salamanca, de la Biblioteca Central, del Archivo Nacional de Madrid, entre otras instituciones que él durante más de 30 años revisó, estudió y para lograr ese libro. Y termina diciendo que la UCB es la sede donde se firma, en una de sus sedes se firma la independencia y por supuesto es la causa y la creatividad de la República. Entonces la Universidad Central de Venezuela va a ser, como lo dijo el Libertador, que aquí me lo anotó el profesor Bianco, la califica como el corazón democrático de Venezuela y yo le sumo algo más, siempre va a ser libre, va a ser plural, va a ser democrática y sea lo que sea, y la situación que estamos viviendo hoy en día, no se equipara a quitarnos la autonomía. No se equipara a quitarnos la autonomía. Si la universidad llegaba a 300 años, va a sobrepasar esos 300 años. Entonces es muy importante, y nuestro llamado es a las alcaldías, a las gobernaciones, a la gobernación de Miranda. ¿Tú esperas estar en esos 300 años? Bueno, rectora, sí. No sé si voy a estar de rectora. Lo importante es que soy universitaria y soy UCBista. Eso es lo importante. Porque hay una consulta que se va a hacer el 8 de julio y lo van a hacer los profesores de la universidad. Aquí veo que dice, Cecilia, ya lo dijiste, sin vacuna no se pueden retomar las clases presenciales. Claro, no se puede. Sin vacuna no se pueden tomar las clases presenciales. Eso lo dijeron, palabras más, palabras menos, los invitados que tuvimos el 9 de junio del Consejo Universitario. Sin vacuna no puede haber presencialidad. Hay mucha gente que nos hemos vacunado, pero nos hemos vacunado porque hemos hecho nuestro esfuerzo de ir a los sitios donde están dando la vacuna. ¿Cuál es la solución a ese problema? La solución a ese problema es traer las vacunas y vacunar a todo el mundo sin ninguna discriminación. ¿Pero traerlas el gobierno o las universidades como no, traerlas el gobierno. Traerlas el gobierno. Por supuesto, nosotros tenemos que estar a disposición y ayudar en todo lo que nosotros podamos hacer. Pero si desde el 9 de marzo yo estoy pidiendo las vacunas y no me contestan siquiera. ¿Cuántas vacunas están pidiendo? Bueno, estamos pidiendo las vacunas para la comunidad universitaria. Todas. Después pedimos las vacunas para los venezolanos. Todos los venezolanos. ¿Cuántas vacunas? ¿Cuánto personal la universidad, por ejemplo, hoy tiene menos estudiantes que antes. Cuando yo fui secretario de la universidad, tiene menos estudiantes. Por ejemplo, tiene 12.000, 13.000 estudiantes. ¿Los estudiantes no están vacunados tampoco? Puede ser que estén vacunados algunos porque han hecho su esfuerzo personal, pero no es masivo. Nosotros queremos una vacunación masiva de todo el mundo. Y termino diciendo que los proyectos de cultura, por ejemplo, para acondicionar el aula magna, no es solamente el aula magna, no es solamente, yo me quiero graduar bajo las nubes de Calder, yo también quiero graduar a los estudiantes bajo las nubes de Calder. Es que el aula magna, primero y principal, necesita recursos para funcionar. Los recursos son la única institución autorizada para recabar los recursos es la Asociación de Egresados, que la preside Josefina Punceles de Benedetti. Y aquí están los dos proyectos, tanto de la sala de conciertos como del aula magna, lo que se necesita, pero es la Asociación de Egresados la que va a dar una cuenta y la que va a decir, ustedes a partir de tal día pueden colaborar en esa cuenta. Entonces, no es que estamos en contra de no graduar. Particulares podemos aportar para la universidad. Claro que sí. Sin problema. Absolutamente sin problema. Pero yo les recomiendo que hagan las cosas como deben ser. Es decir, vamos a enseñarle al venezolano a hacer las cosas como debe ser. Sin tener que pagar impuestos por eso. No, sin tener que pagar impuestos. Yo digo, si se le descuenta el impuesto, ese donativo.
Bueno, sí se descuenta el impuesto, ok. pero ese donativo es completo. Claro. Es completo, ustedes lo colaboran, si pueden, o lo que puedan colaborar a la Asociación de Egresados. Entonces no es que nosotros no querramos entregar los títulos, de hecho hemos entregado títulos el año pasado, se entregó los títulos de cuarto y quinto nivel, se entregaron los títulos de fase, se entregaron los títulos de odontología, se entregaron los títulos de las 2 escuelas de medicina, se entregaron títulos y este año se entregaron los títulos de farmacia, 37 de farmacia y 73 de ciencia. No es que yo me quiero graduar bajo las nubes de Calder, es que usted colabore con la Universidad Central de Venezuela, es que las alcaldías, las gobernaciones colaboren con la Universidad Central de Venezuela. La Universidad Central de Venezuela no se va a recuperar con todo el agradecimiento que le doy a todos los que han colaborado. No se va a recuperar ni se va a mantener así, ¿Qué bajo los pasa si la lineamientos de universidad COPRED. decide, por ejemplo, crear una tarifa para los estudiantes? Eso hay que ¿Qué discutirlo, eso hay que discutirlo con la Federación de Centros de Estudiantes, eso hay que discutirlo con el Consejo Universitario, eso hay que discutirlo. Una especie de donativo, pero convenido. Sí, eso hay que discutirlo, eso hay que discutirlo porque la universidad es libre y es gratuita, la enseñanza es gratuita. Claro, entonces pero nosotros que defendemos lo que es está otra planteado en época. la ley de universidades no la vamos a violar Estamos en nosotros otra mismos. época. Claro, estamos en otra No es época. la que se creó la universidad gratuita. Por supuesto, Ok. estamos en otra época, Bueno. pero todo eso hay que discutirlo, claro Un que sí. mensaje al final. Un mensaje final es, yo le solicito de verdad al ministro, a las alcaldías, al Ministerio de Salud, al Ejecutivo, que por favor, uno, vacunen para nosotros poder empezar las actividades presenciales. Y dos, a las personas que que pueden donar, que se sumen a la campaña Yo por la UCB. Yo me sumo por la UCB y que respeten las condiciones, tanto los estudiantes como las comunidades, digamos, civiles, que respeten los lineamientos de la universidad y que todo el que vaya a colaborar tiene que seguir los lineamientos de la Comisión de Preservación y Desarrollo de la Universidad. Y la seguridad de que su materia. donativo se va a respetar. Por supuesto, Ok. por supuesto. No se va a gastar en otra cosa. Por supuesto. No Bueno. se va a gastar en otra cosa. Bueno, Gracias. Carlos, siempre doctora. es un placer, siempre es un Gracias placer. a usted, amigo televidente. En la próxima parte converso con Leonel Muñoz Paz, director del Instituto de Estudios Hispanoamericanos de la UCB. Claro que sí. Siempre lo sé. Bueno, Leonel Muñoz Paz, director del Instituto de Estudios Hispanoamericanos de la Universidad Central de Venezuela. Historiador. Así es, ¿A qué se dedica? don Carlos. ¿A qué se dedica hoy, don? Permiso para retirarme Sí, dale. el tapabocas. Aquí nos dedicamos a la investigación histórica. Creo que el tiempo que vive Venezuela recientemente es un tiempo de revisión de nuestro pasado, de robustecimiento de nuestra conciencia histórica, y tanto esa revisión como ese robustecimiento requieren investigación. Es lo que en definitiva nutre tanto una perspectiva como la otra. Toda historia en el fondo es contemporánea porque depende de las preguntas De lo que está ocurriendo. que desde el presente nos hagamos Claro. en torno al pasado, y siempre ese pasado va a estar sujeto a la respuesta que desde el presente le demos a las interrogantes que sobre él nos formulemos. Y todo pasado es pasado. O es presente. No, a veces. es pasado, es inamovible, el pasado pasó. Lo que sucede es que la interpretación en torno a ese pasado puede variar con el tiempo. Hoy podemos revisar también asuntos que sucedieron en el ayer que hace algún tiempo atrás no le prestábamos atención. Okay. De ese proceso crítico es que se nutre el ejercicio del historiador y la constante necesidad de revisar ese pasado a la luz también del examen de nuevas fuentes para el estudio. Hablando de de la historia, la batalla de Carabobo, el 24 de junio, ¿qué te viene a la mente como historiador? ¿Qué lección tenemos? Es muy interesante porque si hacemos esa pregunta, Croes, a la mayoría de la gente puede decirnos que en las sabanas de Carabobo el 24 de junio, hace 2 siglos, se selló la independencia de Venezuela. Lo que tiene el común de la gente en la memoria es que
el ejército de Venezuela se peleó, libró esa batalla heroica, colmada de escenas inmarcesibles, y que gracias a esa gesta se obtuvo la independencia de Venezuela, y eso no es así. Lo que en realidad sucedió en Carabobo fue que se alcanzó la independencia de la República de Colombia de manos de un ejército comandado por un general colombiano nacido en el departamento de Venezuela llamado Simón Bolívar. De hecho, en el parte de la batalla de Carabobo, el que se hace en la ciudad de Valencia al día siguiente, el propio libertador Simón Bolívar le anuncia, le informa al vicepresidente de Colombia, Francisco de Paula Santander, que el día anterior, el 24 de junio, en Carabobo se había confirmado la existencia política de la República de Colombia. De modo que ese es el primer detalle que habría que tomar en cuenta en relación con lo que usted pregunta. Lo otro también tiene que ver con la comprensión, que es una palabra clave para nosotros los historiadores. Muchas veces esa historia de fechas y de personajes no nos ayuda a comprender el pasado. La crisis de la independencia solo puede examinarse, en mi concepto, a la luz de la historia comparada. Examinar, ver, enterarnos de lo que estaba aconteciendo en la metrópoli, en la España peninsular, y comparar, cotejar, encontrar explicación de los acontecimientos que tuvieron que ver con la España americana, con Hispanoamérica o Nuestra América, como diría Martí, y con Venezuela específicamente, a la luz de esos eventos, para a través de ese diálogo arribar a una explicación plausible, racional, en torno a aquellos eventos que formaron parte de ese pasado, que, como ya lo dijimos, no podemos cambiarlo. Podemos interpretarlo de modo diverso. Puede haber polémica, mirada distinta o miradas distintas en relación con ese ayer. La historia por naturaleza es plural y es crítica, y admite diversidad de miradas en torno a hechos que, eso sí, no podemos alterarlos a capricho. Ahí entramos en la batalla de Carabobo. Ahí entramos en Carabobo, porque Carabobo fue un episodio que formó parte, en primer término, de una campaña, pero además formó parte de una crisis global, que fue la crisis de la independencia. Desde el punto de vista de la relación entre los acontecimientos americanos y los acontecimientos europeos, hay que tener en cuenta tres hitos que son fundamentales. La crisis política de 1808 en España es el primero de ellos. La abdicación, la renuncia de los reyes y lo que se generó ese año. Además del Libertador, ¿a quién reivindicas tú como héroes en la batalla de Carabobo? Creo que más que el tema de los héroes es la comprensión del proceso, del papel de la gente, de explicar lo que estuvo aconteciendo, tanto en aquella coyuntura como en el pasado en general. No estamos, por supuesto, impugnando el papel del individuo en la historia, y ni muchísimo menos el rol protagónico de algunos personajes estelares. Lo que sí es conveniente es mirar el proceso en su conjunto para darnos cuenta que la sociedad venezolana protagonizó un proceso que encuentra explicación tanto en elementos de orden interno que explican, que dan cabal sentido a la existencia de una sociedad que asistió a una crisis política inédita y que fue dándole esa misma sociedad respuestas a esa crisis política. Entonces hablamos de 1808 como un punto importante, porque se plantea la crisis política del mundo hispano, tanto en la España peninsular como en la España americana o Hispanoamérica o Nuestra América. Se plantean respuestas en relación con esa situación política inédita. El 21, eso. Y te hablo del año 8 porque en el año 8 se produce la invasión napoleónica y la renuncia de los reyes. En el año 1814, que es otro punto importante, hay la restauración monárquica en España como consecuencia de la derrota militar de Napoleón, y se produce entonces una nueva etapa de la crisis americana, porque el rey puesto de nuevo en el trono dice: lo sucedido en América es producto de la ausencia del padre, es decir, de la ausencia de él. Entonces se envía a América más de 15.000 hombres al mando del general Pablo Morillo, un personaje muy importante en todo esto, para tratar de controlar lo que aquí está aconteciendo. Y el otro hito, discúlpeme, es el año 1820. En 1820 hay el intento de España de enviar de nuevo tropas a América, pero en el seno de esas tropas estalla una revuelta de orden liberal
que tuerce la historia en España porque se produce esa revolución, no llegan los refuerzos militares a América y las tropas del rey acá en tierra firme reciben la orden de entrar en tratativas con las tropas republicanas. Es allí cuando se produce la firma de los tratados de armisticio y regularización de la guerra entre Simón Bolívar, presidente de Colombia para ese momento, y Pablo Morillo. Eso sucedió en Santana de Trujillo, previo claro, a la batalla de Carabobo, que fue el evento que usted recordó en su pregunta muy a propósito, porque estamos justamente en los días de la conmemoración de sus 2 siglos. ¿Qué nos ha enseñado la historia? La historia que se nos ha enseñado de la batalla de Carabobo, de la historia, tiene un cambio frente a la visión que ustedes, como jóvenes historiadores, tienen ahora. Mira, la historia, te decía, es plural y es Claro. crítica. Hoy día hay una revisión de ese pasado. Hay una revisión basada en la reivindicación de nuevas fuentes que nos hablan de nuevas miradas en relación con ese tiempo pretérito, con ese ayer, que se había visto hasta ahora como exclusivamente confinado a la actuación de unos contados personajes y a la importancia de unos contados episodios. Tal vez esa historia de personajes y de episodios no nos ayuda a comprender el proceso en su conjunto y a explicarlo y a integrarlo también como parte de nuestro presente histórico. Dices tú, el historiador sostiene que el mundo apunta al sistema con mayor participación que el de los sufragios, que es el mecanismo consensuado para llegar al poder. Dice, Democracia en crisis, una serie de entrevistas de opinión sobre el papel de la representación política del siglo XXI. Porque si examinamos la historia desde el punto de vista de comprenderla como un proceso, vamos a encontrar que en el caso de la sociedad venezolana, la lucha por la inclusión social, por la democracia en lo político, comenzó incluso desde esos días de la independencia y se va a prolongar hasta los nuestros. No podemos divorciar la historia, la comprensión de la historia de Venezuela sin reparar en el hecho de que la inclusión social fue un elemento sumamente importante, por ejemplo, en los días de la independencia, en los que la lucha por la igualdad y la lucha por la libertad se convirtieron en los 2 acicates ideopolíticos que animaron la actuación de muchos de aquellos personajes sin cuya comprensión a la luz de la libertad y de la igualdad es difícil entender lo que hicieron en su momento. Aquí se habla a nivel de política de mucho de inclusión social, en el presente, en el pasado, y seguirán hablando en el futuro. Es correcto. Ahora terminamos con una exclusión que a muchos les preocupa también, con un sectarismo exclusivo. No existe, llamente la inclusión como tal, en la sociedad venezolana. No, la sociedad venezolana es una sociedad que nosotros podemos examinar a la luz de esa inclusión, de esa necesidad, de esa lucha permanente por la inclusión social. Y de distintos episodios, tanto en el siglo XIX, incluso antes, incluso en los días del rey de España, ya a finales del siglo XVIII la propia corona, a través de medidas como la Real Cédula de Gracias al Sacar, abrió los diques para que la sociedad pudiese, o algunos de los miembros del estamento intermedio de la sociedad venezolana de entonces, pudiese incorporarse a los lugares principales de la sociedad. Estado, Leonel, ¿hemos avanzado en inclusión social? Sí, sin lugar a dudas que hemos avanzado. Como sociedad, cuando vemos el largo periodo, el largo proceso histórico de Venezuela, nos damos cuenta que la sociedad venezolana ha sido históricamente una sociedad cada vez más inclusiva. ¿Qué papel tienen los partidos políticos en esto? Han sido los protagonistas del proceso, sobre todo de la segunda mitad del siglo XX, han sido los que han promovido a través de la participación de la gente la posibilidad de que estos sectores preteridos se incorporen a los lugares fundamentales de la sociedad, han sido vehículos de incorporación. ¿No hay una sección de la sociedad frente a los partidos políticos? El tema de los partidos también hay que verlo a la luz del problema de la politización, de la participación y del papel que en los distintos momentos de la historia han tenido esas instituciones que son fundamentales, han sido fundamentales en nuestra historia y son fundamentales para nosotros. Terminamos para un mensaje para tu gente. Hoy día. Nada, hay que fortalecer nuestra conciencia histórica, hay que revisar con un ojo crítico nuestro pasado para saber qué está sucediendo en el presente y sobre todo para tener en claro algunas claves de los que nos puede deparar nuestro futuro inmediato. ¿Qué está sucediendo en el presente a nivel de Estado, de gobierno? Para ti. Para mí, el ejercicio soberano, la profundización de la democracia. ¿Estamos en ese momento?
Yo considero que en Venezuela en estos momentos hay en marcha un proceso en el que diversos actores estamos asistiendo a un tiempo de profundización del ejercicio y de diversificación del ejercicio ciudadano sin lugar a dudas. O sea, mediante diversos instrumentos, mediante diversas posiciones y mediante diversas perspectivas, diversas miras en relación con nuestra ¿De aquella generación del 28 a esta generación? ¿Qué ves tú como historiador? Varias generaciones, la del 28, la del 58 que abortó. ¿Con cuál te quedas? Prácticamente, no, yo me quedo con la historia de Venezuela en su conjunto, porque todos estos personajes y todos estos tiempos y estas camadas, estas generaciones jugaron un papel importante en nuestro pasado y de todas tenemos algo que aprender. Ok. ¿Qué aprendiste tú de Rómulo Betancourt, por ejemplo? De Rómulo Betancourt, el cambio de posición que tuvo tanto en el año 28, del año 28 al año 31, cuando fundó la Agrupación Revolucionaria de Izquierda. Nos venimos acá. Y sigue. después vamos a tener al Betancourt del trienio, del 45 al 48, y luego vamos a tener al Betancourt del tiempo de Pérez Jiménez, el del Pacto de Punto Fijo, que fue un Betancourt sumamente adocenado, digamos, condicionado por un tiempo en el que la Guerra Fría y lo que significó la exclusión de los sectores que pelearon contra la dictadura, como el Partido Comunista en su momento, significó para ese Betancourt de los años 60, que va a ser distinto a ese otro que vamos a encontrar en los años 30 y en los años 40. Es decir, va a ser un personaje que hay que examinar críticamente, ¿no? Como hay que examinar toda la historia de Venezuela y la historia en general. ¿A Chávez? Bueno, el presidente Chávez ha sido un líder fue un líder que cerró, sin lugar a dudas, el siglo XX cronológico, que le abrió las puertas al siglo XXI y sin cuya comprensión, sin cuyo estudio, no puede explicarse el trastocamiento político que significó o que ha significado todo el proceso que ha vivido Venezuela desde 1999 hasta esta parte. Nombramos a Rómulo Betancourt, nombramos a Caldera, nombramos a Hugo Chávez. Del siglo XIX, por ejemplo, hablar del siglo XIX es hablar de Antonio Guzmán Blanco, es hablar de José Antonio Páez. Siglo XX de Caldera, esta gente. Que, bueno, me pregunta por el presidente Caldera, interesantísimo, porque hizo fabricó toda esa hegemonía que se va a hacer todavía más presente, más viva, más estable a partir del año 58, y también fue un personaje que ya en las postrimerías de su actuación política supo darle el puntillazo a esa hegemonía llamada por algunos la hegemonía de punto fijo y le abrió el paso también a un tiempo diverso que es el que va a vivir Venezuela en este siglo XXI. Que fue el creador del Pacto de Punto Fijo también, Caldera. Es correcto. De hecho se llama punto fijo porque se firmó en su casa. Es correcto. Ok, ¿con quién estás tú, compañero? Como decía que... Estamos con la comprensión del proceso histórico, con la comprensión de la historia como una historia viva, como una historia presente, como una historia de todos los días y con la necesidad de robustecer la conciencia histórica de la sociedad venezolana. Aquí estamos asistiendo como historiadores, como director del Instituto de Estudios Hispanoamericanos de la Universidad Central de Venezuela. ¿Qué lejos estamos de la democracia directa? La democracia directa es este proceso de reciudadanización de la sociedad venezolana que se ha vivido sin lugar a duda en el tiempo reciente. Nosotros cuando nos referimos a la democracia directa hablamos de un proceso al que la sociedad venezolana toda está condenado, que es condenado en el buen sentido, digamos, que es el proceso de profundización de ejercicio de la democracia política, sin lugar a dudas. Y por cierto, ya que estamos en vísperas de las elecciones regionales, del sufragio como único mecanismo válido, aceptado por la sociedad venezolana para acceder al ejercicio del poder político. ¿Tú eres candidato? ¿Algo? No, bueno, en este momento soy suplente en la Asamblea Nacional. ¿Pero quieres dejar de ser suplente? No, en absoluto. Gracias, Leonel Muñoz. Gracias a usted, amigos televidentes. Nos veremos aquí el próximo domingo a esta misma hora.